Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a contar un poquito cómo podemos desplegar una instancia de PostgreSQL de RDS en Amazon. Todo esto lo vamos a hacer con Terraform. Y todo esto lo vamos a hacer desde pues, un IDE, en este caso Visual Studio Code. Lo vamos a hacer en un momentito. Vamos a subir nuestro state a un bucket de S3 y vamos a ver cómo vamos a tener nuestro state en ese bucket de S3. Así que dentro, vídeo. Como vemos, tenemos aquí nuestro código, nuestro stack de Terraform. Dicho stack lo tenemos en github.com crcasis rds terraform s3. Aquí tenemos nuestro stack con tres ficheros. El primer fichero es un main.tf que realmente nosotros aquí le estamos diciendo todo lo que queremos que nos despliegue. Que en este caso, el primer apartado queremos que nos use como backend el S3. ¿Qué significa esto? Que nosotros aquí poniéndole la configuración que nosotros queramos, depende de la configuración que tengáis vosotros, em, vamos a subir nuestro state de Terraform a un bucket y a una localización del bucket. En este caso, el nombre del fichero que vamos a subir se va a llamar te2-rds.tf. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos el provider, que el provider es Amazon. Le decimos que utilice el profile por defecto y que la región sea EUS 1. Luego le vamos a decir que queremos que nos genere un recurso que viene a ser una contraseña y que tenga estos parámetros dicha contraseña. Esta contraseña se va a utilizar para la contraseña que vamos a generar para PostgreSQL, para la base de datos o para la instancia de RDS. Esta contraseña se va a utilizar para el usuario master. Vale, una vez dicho esto, vamos a crear también un grupo de seguridad, un security group, que le hemos puesto el identificativo de SonarQube. ¿Por qué le hemos puesto el identificativo de SonarQube? Porque esta base de datos de RDS o esta instancia de RDS que va a contener diferentes bases de datos, en concreto va a contener la base de datos de SonarQube, porque vamos a desplegar SonarQube. ¿Y qué le tenemos que proporcionar a este recurso? Pues a este recurso le tenemos que proporcionar varias cosas. Le tenemos que proporcionar el ID del VPC que estemos utilizando. Le tenemos que proporcionar el Security Group y aquí le damos una pequeña descripción. Y le decimos que queremos que nos abra todos los puertos. Esto a priori podríais pensar que es muy inseguro. No es tan inseguro debido a que después, cuando nosotros aquí en el siguiente recurso le establezcamos el grupo de subnets, le voy a decir que ambas subnets a las que se va a conectar van a ser subnets privadas. Y realmente en nuestro VPC no tenemos un montón de VPNs configuradas, de forma que no es tan inseguro. En el caso de que tengamos muchísimos recursos, yo sí que recomiendo filtrar por redes o incluso por direcciones IP. Pero ahora, ya que es realmente una prueba, pues hacemos el ejemplo de que abrimos eh, pues el acceso total por el puerto 5432, que es el puerto que vamos a utilizar para Postgres, y que puedan acceder cualquier cliente que pueda conectarse a esa instancia de Bastion que realmente vamos a utilizar. Vale, ¿qué más vamos a ver? Pues vamos a ver que realmente aquí tenemos todo el código que identifica a la base de datos y que nos permite desplegar una nueva base de datos. ¿Cuáles son todos estos parámetros? Pues estos son diferentes parámetros que si nosotros escribimos esto y nos vamos a Google, vamos a irnos a Google y escribimos esto, Terraform, vamos a tener pues diferente información acerca de todo esto y vamos a tener diferentes parámetros para añadir.
Estos son los parámetros básicos, como nos dice aquí el uso básico, pero luego si bajamos un poquito más abajo vamos a tener muchos otros parámetros. Como vemos tenemos muchos parámetros que podemos ir definiendo, depende lo que le queramos proporcionar a nuestra base de datos. Realmente muchos parámetros son opcionales, como vemos aquí, y internamente nos lo despliega con, con el valor por defecto. En este caso es falso. Si nosotros, por ejemplo, que quisiésemos desplegarlo con el valor en true, nosotros tenemos que establecer este parámetro dentro de la configuración tal y como tenemos por aquí. Hay diferentes parámetros que no son, que realmente no son obligatorios, son opcionales, pero nosotros se los podemos poner. Dentro de estos parámetros tenemos el parámetro del usuario y el parámetro de la contraseña. Em, Como vemos, casi todos los parámetros, por no decir la mayoría, están mediante variables. Estas variables están en otro fichero que se llama variables.tf. Como vemos, aquí tenemos todas las variables, pero como vemos no tenemos ningún parámetro o elemento que diga default, que nos diga pues el valor que le queremos dar por defecto. En el caso de que no tengamos ese valor, cuando nosotros hagamos el Terraform plan, nos va a pedir valor por valor. Pero realmente eso no es muy útil a la hora de trabajar con Terraform. Yo lo que suelo hacer es crear un fichero que se llama variables.auto.tfvars. Este fichero pues tiene todos los parámetros que hemos ido o todos los parámetros por defecto que hemos ido añadiendo en el fichero variables.tf. De forma que, por ejemplo, nosotros aquí le establecemos qué security group vamos a crear, le establecemos el ID de la VPC, le establecemos el ID de la instancia de la base de datos, el nombre de la base de datos, el tipo de instancia que vamos a utilizar, que en este caso es una instancia micro que tiene 1 GB de RAM y una o dos CPUs, es una instancia pequeñita. Le decimos que va a tener 10 GB de almacenamiento, como he dicho es una instancia pequeñita. El tipo de engine que va a utilizar es de Postgres, la versión del engine que va a utilizar es la 13.7, en este caso es una versión que está soportada por RDS. Si en el futuro hacéis un despliegue y esto no funciona y os da un error en el engine version, es porque tenéis que fijaros si sigue soportada por Amazon. Debe instance skip final snapshot que te está diciendo que si cuando vas a eliminar la instancia haga un snapshot y yo le he puesto que sí. Luego debe instance que sea accesible públicamente, yo le he puesto que false. El usuario de la base de datos le he puesto que se llama tsonar porque esta es una RDS que se va a utilizar para una aplicación de SonarQube, que esta aplicación va a estar corriendo en Kubernetes. Y luego les vamos a meter dos subnets. Dichas subnets, en mi ejemplo, son subnets privadas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a venir aquí y nosotros ya tenemos nuestra configuración del variables auto vars y tenemos por diferentes cositas. Tenemos nuestro main tf, como lo vemos aquí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros nos vamos a ir al directorio de Terraform. Así que vamos a irnos al directorio de Terraform, que en este caso pues tengo que buscarlo. Y el directorio de TRDS. Así que vamos a coger y hacer un terraform init. Es el primer comando que vamos a ejecutar. Y me dice que ha habido un cambio ha habido un cambio en el backend y que tengo que hacer una migración del estado del backend. En este caso podemos hacer una migración del estado del backend porque esto yo lo he ejecutado anteriormente o podemos borrar directamente eh, el, el backend y
también recomendaría eliminar el punto terraform asterisco. Le voy a hacer un rm-rf para evitarnos problemas y hago otra vez un terraform init. Ahora no debería de dar ningún problema todo esto. Vamos a esperar un poquito. Como vemos, aquí nos dice que de forma satisfactoria se ha configurado el backend de S3. Así que esperamos un poquito y vamos a esperar a que la inicialización de los providers se ejecuta, que realmente son plugins. Eh, entonces esperamos un poquito a que se descargue en nuestro entorno local todo esto y vemos que nos ha generado aquí el Terraform block HCL, que aquí nos genera pues cierto contenido realmente. Y luego tenemos el fichero .terraform, que aquí vamos a tener el contenido de los providers, como vemos, que estamos utilizando. Vale, dicho esto, volvemos y vamos a hacer un Terraform plan, porque ya hemos hecho el Terraform init. Una vez hecho, bueno, vamos a esperar un poquito a que vaya viendo qué va a ir ocurriendo en el Terraform plan y vemos que nos ha generado varias cosas. Aquí nos dice que lo que va a ocurrir, que cuando te pone más, es que va a crear. Y en este caso, todo lo que va a hacer ahora mismo van a ser creaciones. Entonces, en este caso, lo primero que nos está diciendo es que una base de datos se va a crear. Perfecto, nos dice que un grupo de subnets se va a crear, un security group con esta regla se va a crear por el puerto 5432 y se nos va a generar una contraseña random. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un Terraform apply. Apply. Vale, una vez que hacemos el Terraform apply le damos a yes. Y vamos a esperar poquito a que se vaya haciendo todo este proceso. Y como vemos, aquí nos está dando un error. ¿Qué nos está diciendo? Que el grupo de SonarQube ya está creado, porque ya he trabajado anteriormente con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, 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 pues vamos a cambiar el grupo. Em, Vamos a buscar el grupo TSonarQube y le voy a poner TSonarQube 2. Entonces voy a volver a aplicar dicha configuración y ahora mismo no nos va a dar ningún error porque realmente pues este ejemplo lo había utilizado con otros nombres y, y, y he hecho la modificación de dichos nombres para que no dé error. Entonces, una vez dicho esto, lo que nos está haciendo ahora es crear el subnet group. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mientras que se ejecuta todo esto, yo voy a abrir la consola de Amazon. A ver, vamos a ir abriendo la consola de Amazon. Exactamente. Vamos a esperar un poquito a que se abra la consola de Amazon y una vez que se está abriendo la consola de Amazon, como vemos, se nos está creando una base de datos. Se nos está creando aquí una base de datos que se llama SonarQube 2. En este caso nos está diciendo que se está creando y pasado un tiempo se acabará creando dicha base de datos. Vamos a esperar un poquito y como vemos todavía no tenemos el endpoint ni el puerto, pero ya se está creando la base de datos. Si nos vamos, por ejemplo, a Subnets Groups, vamos a ver que tenemos la de TSonarQube que ya la teníamos creada anteriormente y tenemos aquí TSonarQube 2. O sea, como estamos viendo, pues vemos que estamos creando diferentes recursos con Terraform de una forma muy, muy sencilla. Y como vemos, hay diferentes recursos que han sido creados con CloudFormation y otros recursos que han sido creados con Terraform. En este caso estamos creando diferentes recursos con Terraform de forma muy sencilla y en un poquito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues cuando termine todo este proceso, que va a tardar unos minutillos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se va a subir
el TF state, el estado de Terraform, a- al bucket de S3, que viene a ser al backend. Si yo ahora abriese el bucket de S3, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito porque tengo que buscar el nombre del bucket, ya que tengo un montón de buckets creados. Como vemos, tenemos ya el bucket que tenía yo anteriormente creado, pero este también se ha creado. Claro, pero este bucket se ha creado con el contenido, no el último contenido que tenemos. Lo interesante sería, una vez que hemos aplicado dicha configuración, volver a hacer un Terraform init para que se suba el contenido del TF-state al bucket de S3. Así que lo correcto sería esperar un poquito a que se ejecute todo esto y luego ejecutar un Terraform init. Así que lo que tenemos que hacer, recordad, es esperar a que se realice todo el proceso de instalación o de creación o de despliegue del stack de Terraform tal y como vosotros lo queráis explicar. Y después de todo esto, el proceso sería ejecutar otra vez el o el Terraform init y va a subir el contenido del bucket de S3. No voy a esperar hasta que se realice toda la instalación de la base de datos porque va a tardar como igual 10 minutos. Y esto es un poquito la idea. Yo creo que de forma bastante sencilla, con el stack que tenéis en GitHub, vais a poder aprender de forma muy sencilla cómo desplegar una base de datos de PostgreSQL y poco después poder actualizar, poder subir el contenido. Mira, como vemos, ya se ha completado. Pues mira, lo vamos a hacer ahora mismo. Pensaba que iba a tardar un poquito más. Si hacemos ahora un Terraform init, vamos a ver que se está inicializando el backend. Vamos a esperar un poquito. Y se supone que el backend ahora se debería haber subido. Aquí está diciendo, parará, parará, parará. Entonces vamos a venir aquí, vamos a actualizar. Es- Vamos a esperar un poquito a que se actualiza. Y como vemos, estamos en el minuto 13:37 y se nos acaba de actualizar en el minuto 13:37. Entonces, como vemos que hace un minuto se nos acaba de actualizar el TF state en el S3. Entonces, este es el proceso muy fácil para desplegar una base de datos de Postgres, o incluso podríais hacerte más SQL, pero tendréis que cambiar la configuración. Y cómo subir el state de S3 a un o el state de Terraform, perdón, a un S3 de Amazon. De forma muy, muy sencilla hemos aprendido cómo hacerlo.